Ayer cientos de miles de venezolanos salieron a la calle en protesta al gobierno de Nicolás Maduro, una marcha multitudinaria que además tuvo algunas réplicas en otras ciudades del mundo, incluyendo en Washington. Nicolás Maduro lo culpan obviamente de la crisis económica y política de Venezuela, así como al Tribunal Electoral de no permitir que se celebre el referendo revocatorio para sacar a Maduro del poder. Esta toma a Caracas con miles de venezolanos vestidos de blanco fue impactante, las imágenes fueron impactantes. También se organizó una marcha por parte del oficialismo, digamos en contraposición a esta salida de los venezolanos a las calles. Sin embargo, el gobierno sigue acusando a la oposición de organizar un golpe en su contra. La marcha, según la información, fue relativamente pacífica, pero muchas personas se preguntan si tiene algún efecto. Usted tiene números recientes sobre realmente el número de personas que salió a la calle. La pregunta es, ¿fue efectiva esta gran salida de los venezolanos en protesta? Mira, pongamos esto en el contexto de la elección del 6 de diciembre, del año pasado, donde la oposición ya había demostrado claramente que son la mayoría. Habían abandonado la calle y esta es la primera vez que sale la oposición a contarse. Yo creo que las cifras rondan alrededor del 1.000.000, con todo tipo de reportes de cómo bloquearon entradas a Caracas para que no llegara más gente. Por lo tanto, el millón arriba abajo es lo mismo, porque el esfuerzo y la voluntad de movilizarse. Esa voluntad es muy importante porque las amenazas que se cimbrieron sobre el país, lo que se pensaba que podía hacer el gobierno para evitarlo, la violencia que la gente temía, obviamente la última vez que había habido protesta en la calle en el 2004, terminó en violencia. Por lo tanto, en ese contexto, yo creo que esto es que hay que verlo. Ahora, vamos a analizar realmente qué es lo que ocurrió. Si en Venezuela no había gobernabilidad ayer en la mañana, hoy hay menos gobernabilidad. Si el gobierno le tenía miedo al referéndum revocatorio ayer en la mañana, hoy se lo tiene más todavía. Por lo tanto, yo creo que es difícil imaginar que el gobierno va a entregar la arma con la que sabe va a ser derrotado por mucho en las elecciones. Entonces, lo que estamos viendo y lo que hemos visto en las horas después es mayor represión. Acaban en este momento de arrestar a un alcalde nuevamente de Voluntad Popular con la obsesión que tienen contra el Partido Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López. Acaban de arrestar al alcalde del municipio, Mario Briceño Iragorri, en el estado de Aragua, un estado que controla muy férreamente una parte importante, digamos, durísima del madurismo. Y yo creo que vamos a ver esto, vamos a ver mucho más represión en vez de menos represión. Entonces, los problemas que existían se agrandaron. Simplemente lo que el mundo sabe y lo que creo que los venezolanos sabemos es que la mayoría quiere que haya un cambio y la minoría va a hacer todo lo posible para que no ocurra. ¿Cuál es el siguiente paso para la oposición? La oposición yo creo que tiene que sentarse muy cuidadosamente. Aquí no salió la gente pidiendo el revocatorio solamente. Yo creo que la mayoría de la gente no cree que van a dar el revocatorio. La gente no es tan tonta. Se utilizó la excusa y yo creo que la voluntad de ir a votar está clara. La expectativa de que te van a entregar esa herramienta, yo creo que también todo el mundo entiende que no se va a dar. Pero vienen otras movilizaciones. Y yo creo que el punto es entre hoy y el 7, que es la próxima movilización, ¿qué va a hacer el gobierno? Yo he visto que el gobierno, en vez de bajar la tensión, quiere subir la tensión. Por lo tanto, yo te aseguro que de aquí a allá seguirán subiendo la tensión a llevar una salida. Yo creo que ellos prefieren salir en una confrontación en que ellos provoquen a la oposición y después traten de ver si con eso se victimizan, a llegar a un momento en que abran el referéndum revocatorio y pierdan 85-15, porque ahí sí barres totalmente al chavismo. Ahora, otra cosa que ocurrió, y yo estoy seguro que es parte de lo que va a generar mucha tensión, es la lucha interna dentro del chavismo, dentro de los chavistas de Chávez y los chavistas que se quieren proteger diciendo el problema en el fondo es Maduro y los maduristas. Ahí hay una argumentación muy fuerte de tratar de salvar lo que quedó de un legado de Chávez, que obviamente es el arquitecto de todo este desastre, pero como Maduro ha sido tan malo, hay una argumentación fascinante que dice, oye, con Chávez no se vivía tan mal, y si no salimos de Maduro rápido, él nos va a llevar a todos al barranco. Entonces, esa tensión interna dentro del chavismo es muy importante. Después hay una tensión muy fuerte en las Fuerzas Armadas, entre el Ejército y la Guardia Nacional, que quizás fue lo que contribuyó a que no hubiera violencia, porque yo creo que el Ejército muy claramente no le interesa la violencia, que la Guardia Nacional quizás sí le interesa, porque están mucho más plegados al madurismo. Entonces yo creo que aquí todo, básicamente, las fotos son espectaculares, se recuperó la calle, pero la tensión simplemente va en aumento. Pablo.
Pedro, esta crisis interesa a los países vecinos por razones prácticas, no ideológicas. Brasil, con el nuevo gobierno, ha se distanciado claramente de chavismo, de madurismo. Y de Cuba. De Cuba, de los bolivarianos, por una preocupación que es efectiva. Si la cosa se desorganiza en Venezuela, Brasil verá las consecuencias en su territorio, más aún Colombia. Porque ahí es una frontera viva muy importante. ¿Qué se está haciendo ahí en los arreglos internacionales de impresiones? ¿Qué se puede hacer o no hay nada? Bueno, yo creo que una de las cosas que está pasando, primero, estas imágenes le confirman a la comunidad internacional cómo está la medición de fuerzas en el país. El diálogo no ha funcionado y ya se agotó el tiempo del diálogo. El diálogo lo que estaba era bloqueando pasar a la verdadera discusión de la Carta Democrática. Y yo te diría que si habían votos fuertes para aplicación de la Carta Democrática hace 3 meses, ahora esos votos son más fuertes y quizás hay algunos votos más. Entonces, lo que tú dices correctamente, el impacto de Venezuela se va a sentir, igual que cuando si hablamos de Brasil, Cuba, que es un jugador importante aquí, está sufriendo el impacto doble de perder los 500 millones de Brasil, que seguro ahora sí los va a perder, y lo que ha perdido el subsidio de Venezuela. Y Colombia sí está preparada. Yo creo que el plan de contingencia de Colombia de hace ya un par de años es, aquí se nos va a pasar 1 millón o 2 millones de personas acá, ¿cómo manejamos esto y cuál es el impacto que eso tiene para la sociedad colombiana y para la economía colombiana, que está bastante resentida? Es decir, que esto va a dar mucho que hablar y ninguno de estos problemas se disminuyó con lo que ocurrió ayer. Silvia, fue difícil para los corresponsales internacionales cubrir la marcha, hubo detenciones, amenazas, arrestos y mucha dificultad para la cobertura. Sí, ha habido varios periodistas que se han sido expulsados o retenidos. La cuestión, una cosa interesante de estas imágenes, sean 1 millón, sean más, menos, y con que sean cientos o decenas de miles, con lo difícil que fue llegar hasta Caracas ayer, una cosa interesante es que quedó patente el hastío por la situación. Y eso es algo, no es baladí porque el gobierno de Maduro le gusta mucho, lo hemos sufrido todos, lo hemos sufrido aquí en la OEA, le gusta mucho manipular, o sea, acusar a la prensa de manipular, dice esas fotografías del supermercado vacío son de otro supermercado en otro país. Esto es una imagen, yo creo, bastante innegable, o sea, unas calles llenas. Yo no he estado en esa avenida de Caracas, pero no es una calle, no es un callejón, y es una marcha que, aunque hay ciertas cifras que son indisputables e indiscutibles, y esto también va a contribuir bastante, como decíais, a aumentar la presión internacional. Mi duda es si en estos momentos los grandes jugadores, Brasil y Colombia, con sus propios procesos urgentes, Brasil con un nuevo gobierno que tiene muchos problemas e imágenes que restituir, y Colombia en pleno proceso para aprobar el acuerdo más importante de su historia, probablemente, o historia reciente, si todo esto, digamos, Venezuela está jugando, Maduro no está jugando a no hacer el revocatorio, está jugando a hacerlo el año que viene, a una fecha que ya sea imposible que se salga el chavismo. Y yo no sé si los grandes jugadores ahora mismo, incluso Argentina, si están suficientemente con capacidad para centrarse en Venezuela y hacer una presión cuando tienen tantos problemas internos, porque estamos hablando ya casi de semanas, si no pocos meses, ¿no? Juan Carlos Hidalgo. Sí, ahora la pregunta es ¿qué viene? Efectivamente, la marcha fue una marcha que mandó un mensaje al mundo y se mandó un mensaje dentro de Venezuela. Como bien dice Pedro, fue una confirmación de que la oposición ahora es mayoría, y una confirmación de que la gente está retomando la confianza para salir a la calle. Después de lo que había pasado en febrero del 2014, en donde las protestas habían llevado a docenas de muertos, muchos venezolanos, al menos cuando yo estuve en Caracas en mayo y estuve hablando con la gente, tenía miedo de salir a las calles porque ellos no querían ser un muerto más. Pero en este caso, bueno, fue una protesta que sirvió para reafirmar esa voluntad de salir a las calles a demandar un revocatorio, o por lo menos a demandar un cambio en el gobierno. Ahora la pregunta es, ¿qué viene? Hay que ser honestos. El régimen ha venido apretando las tuercas, claramente, pero las ha venido apretando de una manera bastante selectiva y bastante eficaz. O sea, arresta a líderes, a dirigentes de oposición, le quita poderes a la Asamblea Nacional, le quita poderes a alcaldes de oposición, y nada cambia, o por lo menos nada ha cambiado en los últimos 2 años. La pregunta es si van a hacer un mal cálculo. Como dice Pedro, su reacción es apretar todavía más las tuercas en lugar de tratar de calmar los ánimos.
bueno, llegará y habrá una movida tal vez torpe por parte de Maduro, como descabezar a la Asamblea Nacional o mandar a arrestar a los líderes de la oposición, incluyendo el presidente de la Asamblea Nacional. Eso habría que ver, porque eso podría entonces efectivamente llevar a todos los venezolanos a ir a la calle y quedarse ahí, porque esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia con lo que ocurrió en Ucrania, esa fue la gran diferencia con lo que ocurrió en Egipto, donde la gente se tiró a las calles y se quedó ahí. El problema es que una gran marcha donde todo el mundo se va a dormir a la noche, no creo que vaya a hacer mucha diferencia por el momento, por lo menos para el régimen.